Bueno, precisamente para profundizar en estos temas estamos con el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro. Senador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Paola. ¿Se vino directo del cónclave hacia acá? ¿Dura hasta muy tarde? No, de 10:30, 11, sí, sí. ¿Y fue provechoso o no la instancia, senador? Era necesaria, urgente, imprescindible. ¿Por qué? Había que verse las caras, había que intercambiar opiniones, había que sopesar si tenemos una misma opinión sobre el fondo, sobre la crisis. Y está claro que tenemos distintas visiones, pero una coincidencia muy grande, que aquí hay que fortalecer a la presidenta, de que la única que nos puede sacar de este pantano político, que cuando tú te equivocas te hundes más, eso pasa en los pantanos o las arenas movedizas, un error y te vuelves a hundir, es la presidenta, y creo que se ha hecho una expresión muy clara de propuestas diversas, que la presidenta tiene dos ocasiones, tanto cuando reciba el informe de la Comisión Asesora, como el 21 de mayo, que es como un punto de inflexión siempre en la política nacional. ¿Cómo se fortalece a la presidenta? ¿Eso depende del gabinete, depende de la nueva mayoría, o es la propia presidenta la que tiene que tomar la rienda aquí también como un emplazamiento a ella? Yo diría que de parte de los partidos y del Congreso es cuánta pérdida estamos dispuestos a hacer. Se van a inhabilitar los parlamentarios, es efectivo de que dentro de las propuestas podemos limitar los mandatos, las reelecciones, en definitiva, y los partidos. Van a tomar medidas contra los militantes que aparezcan involucrados y en qué nivel, cuando estén condenados, cuando estén procesados. En definitiva, una reflexión sobre no contratar lo que hay, porque lo que hay es terrible. Claramente la sensación ciudadana de impunidad, de malestar se expresa en las calles. Yo diría que no es agradable para los parlamentarios caminar por las calles hoy día. ¿A usted le ha pasado en lo personal? Públicos. Sí, a todos. Por cierto, a todos. A todos. Oiga, senador, la gente está con bronca con la institucionalidad, rostro de poder, no importa quién sea. Usted decía, la coincidencia es fortalecer a la presidenta, pero que había dos visiones o varias visiones distintas respecto al fondo del tema. ¿Cuáles son las diferencias ahí en esas visiones distintas? Mira, la profundidad de la salida y el tipo de salida. Perfecto. Que va a marcar el escenario municipal y también el próximo escenario presidencial. Porque aquí hay que hacer dos cosas paralelas y convergentes a la vez. No abandonar la reforma, y eso lo ratificamos ayer. O sea, porque esto, cuando pase, la centralidad va a estar en el cumplimiento de las promesas de campaña. Y en segundo lugar, salir con fuerza también de la crisis. Y esto significa un mayor esfuerzo político, de trabajo, pero también de asumir de que de esta no salimos sin pagar costos. Y uno de los perder costos, poder, diría yo. Y uno de los costos no será, senador, el cambio de gabinete. Se lo pregunto porque usted decía que hay que fortalecer a la presidenta, que hay digamos, están todos de acuerdo en eso. Y sin embargo, las medidas respecto a si se van a inhabilitar los parlamentarios, si se van a controlar las reelecciones, no parecen estar dirigidas, al menos en el corto plazo, a poner más firme a la presidenta. ¿No debería quizás cambiar por fin el equipo político, cosa de la que se está hablando hace, no sé, meses ya? A ver, en febrero, muchos dijimos, va a haber un cambio de gabinete porque hay que hacer ajustes. Hay quienes no han dado el ancho a todo nivel, está claro y es preciso. Pero diversas condiciones políticas lo han venido postergando. ¿Cuáles? Es una facultad presidencial. Esas? En febrero, yo pensaba que en febrero iba a haber un cambio, como ocurre tradicionalmente para pasar a una segunda etapa, un ajuste. Eso no da cuenta de que haya desesperación. Todos los gobiernos se ajustan, y algunos varias veces. Sí. Y de manera reiterada, hasta que hagan el clavo. Salvo o el ministro. Este es el único que no se ajusta. Bueno, ha llegado un momento, yo creo que es claro que dentro de las propuestas va a venir un ajuste de gabinete. Uno podría dudar si se hace el 21 de mayo con los ministros que están encaminados a llevar adelante la reforma, o se hace con los actuales y después viene el cambio. Pero es raro, senador, ¿no le llama la atención que si una de las cosas que está clara es que hay que fortalecer a la presidenta es la única que tiene el resorte para cambiar el gabinete, y no cambia el gabinete, es como que la propia presidenta estuviera boicoteándose a sí misma en términos de aparecer como más empoderada, como más segura, como más fuerte y más protegida por su gabinete? Paola, yo creo que aquí los cambios menores, o sea, parche curita, aquí se requiere cirugía mayor. Entonces, la verdad es que esta es una intervención que tiene que tener un conjunto de componentes. Un cambio de gabinete sin tener definida la salida, yo creo que es complejo, porque en definitiva no hay tarea para ello. La tarea sería construir la salida. Sin embargo, yo creo que eso es prolongar la angustia. O sea, el cambio de gabinete lo que tiene que hacer es asumir una propuesta elaborada, definida, y por lo tanto llevarla a cabo. Una de las definiciones que hay que hacer es si esto va a tener plebiscito, consulta ciudadana. O sea, yo soy de los que cree de que no hay ninguna posibilidad de que la propuesta
no sea consultada a la ciudadanía. ¿Y por qué consultar a la ciudadanía, perdón Sebastián, por qué consultar a la ciudadanía respecto de eso y tan drásticamente usted se opone a la otra consulta ciudadana que sería una nueva elección parlamentaria? A ver, creo que es un error a anticipar las elecciones, porque eso equivale a destruir la reforma. O sea, si alguien cree de que esta crisis se resuelve anticipando las elecciones, lo que está diciendo es de que las reformas comprometidas se van a paralizar. ¿Por qué? Eso sucede en las elecciones, se compite. El gobierno tiene que luchar por su continuidad. Por tanto, la reforma laboral, la reforma educacional, ¿se retrasa? la reforma pensional, no se retrasa, porque algunos operarían para que efectivamente no se concrete en el periodo Bachelet. Bachelet no cumpla sus promesas. Entonces, creo que efectivamente fue una tesis aventurada, poco evaluada, cuando aquí lo principal es el programa. Mira, yo no tengo solidaridad con los que se ven involucrados. Yo tengo solidaridad con la presidenta y con su programa. Ese fue el compromiso ciudadano. Y creo que hay que preguntarle a la ciudadanía. Y uno de los elementos para la nueva mayoría que no quedó resuelto ayer es efectivamente hay voluntad para poner los votos para dar una reforma constitucional a la presidenta, la facultad de convocar un plebiscito. ¿Plebiscito para qué? ¿Qué se plebiscito somete a para un eje estructurante de transparencia, de propuestas anticorrupción, pero también para poder devolver en ese plebiscito la capacidad de cambiar la Constitución a la ciudadanía. Así aquí el eje es que el poder delegado en la soberanía a la élite ha quedado cuestionado y la ciudadanía quiere recuperar poder. Y uno de los mecanismos es el plebiscito. Eso posibilita desde la Asamblea Constituyente hasta reformas constitucionales parciales. Pero ¿y eso no le dejaría las reformas también? Esta crisis resolvamos con una nueva constitución, porque no le da el ancho a esta Pero ¿cómo el constitución país se va a moribunda. preocupar entonces de una nueva constitución y poner los afanes en aquello sin que se paralicen o se retarden las reformas del propio programa? No digo que la nueva constitución esté a la orden del día de manera inmediata. La propuesta pronta es decir, un conjunto de cambios radicales, profundos, que den cuenta de seguridad y certeza a la ciudadanía de que esta crisis no ha quedado impune. Y sobre todo, mira, yo diría aprovechar la crisis para un reclamo que es habitual. La gente quiere participar, quiere que se le escuche. Y en esta institucionalidad la gente está marginada. Monarquía presidencial, feudalismo municipal, no hay espacio. Y creo que esta es la ocasión para hacerlo. Y no hay otra manera. O sea, los incumbentes no pueden definir la salida. O sea, hay parlamentarios que están definitivamente inhabilitados para poder proponer salida cuando son actores principales de la crisis. Y por lo mismo, ¿no debería ser la comisión, con el informe que va a entregar el 24 este jueves, la que debería entregar estas soluciones? Yo soy de la idea, y el MAS ha propuesto informe vinculante. No hay consenso. Porque ¿quiénes no quieren ese informe vinculante? De García Huidobro en la Comisión Presidencial Educacional del 2006, sí. Huidobro dijo, esto es una chacota, hubo chantaje, el 70% de las propuestas quedaron afuera. La verdad es que ahora si esta comisión hace la propuesta y alguien empieza con unas tijeras de podar pasto a cortarla, vamos a hacer el soberano ridículo. ¿Quiénes son los que no quieren que sea vinculante? Hay quienes estiman de que, mira, yo si empiezo a calificar quiénes quieren o no quieren, todos queremos salir de la crisis. Todos creemos que efectivamente esta situación no va para más. El tema es en el proceso. Pero senador, disculpe, ¿por qué podría o por qué tendría que ser vinculante una comisión elegida a dedo por la presidenta? Si es que lo que hablamos es de representatividad. A ver, mira, los vinculantes serían los contenidos, porque efectivamente uno puede decir, estos contenidos están consensuados por una comisión transversal. Pero nombrada por la presidenta. Nombrada por la presidenta. Va a provocar daño y costo a varios. Yo soy partidario, lo conversábamos con Carlos Montes. Bueno, se ha venido diciendo limitar el periodo de los parlamentarios. De 2 periodos senadores y 3. Bueno, partamos ahora mismo. No hay, o sea, no que tú de aquí adelante cumplas 3 periodos, no que cumplas 2, ahora. Eso va a posibilitar un drenaje, un tiraje a la chimenea inmediato ahora en el 2017. Y además de eso, digámoslo francamente, aquí hay que devolver poder a la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que tener un instrumento que a quienes estén en el poder le digan, mira, pórtate bien, hace las cosas. Si no, la verdad es que yo también puedo remediar mi primer mandato. Y esa es una reforma constitucional. Creo que la Asamblea Constituyente, de ser un elemento antes de esta crisis, que efectivamente tenía la posibilidad de, después del 2017, porque no había mayoría, bueno, hoy día decirle a la UDI, ¿estás dispuesta a un acuerdo? Yo, el 2003, un acuerdo de la élite. O sea, la génesis, el pecado original, fue cuando se legitimó y se legalizó la donación de las empresas en el 2003. Yo y Montes nos opusimos, duramente, fuimos derrotados. Y esa fue una salida de la élite. En el 2015 no hay salida de la élite, es una salida con la ciudadanía. Y el mecanismo no ve otro que establecer una reforma constitucional que dé la capacidad a la presidenta, pero también a los ciudadanos, de convocar a plebiscitos vinculantes. Algunos dirán asamblea constituyente, otros dirán reformas estructurales,
pero la verdad es que no puede quedar el poder de decidir los cambios hoy tal como está, en el gobierno y en el Congreso. Llegó la hora de los cambios profundos. Y esta crisis, que es crisis política, no es un momento político complejo, es un eufemismo. Tenemos una crisis profunda, creo que nos da una gran oportunidad. Senador, hay otro tema que queríamos abordar con usted y tiene que ver con la situación en Venezuela. ¿Cómo analiza usted lo que está sucediendo acá en Chile en respecto a la crisis política que se vive allá en Venezuela también? Mira, este es un tema de carácter político en el cual yo no veo el afán de algunos actores chilenos en inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. ¿Por qué no? Porque efectivamente uno dice, ¿y por qué no entonces en México? Porque donde hay una crisis, digamos, de convivencia, son asesinados estudiantes, desaparecidos. ¿Por qué no en Brasil, donde hay también otra crisis política de corrupción, Petrobras y también, digamos, miles de crímenes? ¿Por qué Venezuela? Porque entonces, el tema que desde los que pretenden interferir no es por un tema de asunto interno, sino por un tema de derechos humanos que sabemos no tienen fronteras cuando se trata de derechos humanos. Entonces, ese es el argumento. Mira, yo voy a decir categóricamente, la señora Lilian Tintori vino a mentir sobre la realidad de la detención de su esposo. O sea, afirmar que está en una celda de 2x2 y que se arroja excremento, que lo han tratado de quemar. ¿Y si mira, es una quimera. Y si está en una celda de 4x4, finalmente el tema es que está... No, solo quiero decir de que efectivamente estamos hablando de las condiciones, porque ella no habla de los motivos. Si hablara de los motivos, tiene que entrar a explicar por qué el señor Leopoldo López está preso. Y está preso por una Fiscalía Nacional que desarrolla una investigación de una convocatoria hecha por el señor López, que tuvo como consecuencia 43 muertos en las guarimbas, las barricadas, y cuyas familias hoy día demandan que Patricio Walker las reciba. Es que el tema es anterior, presidente de la senador, Cámara de Diputados también la reciba. Pero porque hay un hecho concreto de un poder del Estado que es distinto a Maduro. O sea, se está investigando a López no por parte del gobierno. Es que ese es el tema, senador. Se está investigando por la justicia venezolana. Precisamente ahí está el meollo del asunto. Hay quienes dicen que en Venezuela la división de poderes ha ido difuminando hasta el punto de prácticamente desaparecer y que si bien existe la Fiscalía, existe el Poder Judicial, están todos tomados por personas de Maduro. En ese sentido, entonces... Mira, yo creo que esas son críticas muy injustas, porque Paola Sebastián, y ojalá esto genera debate. Yo ya quisiera la Constitución de Venezuela para Chile. Una Constitución votada por el 76% de los venezolanos, que tiene referéndum revocatorio. Tú puedes sacar al presidente. La oposición de Venezuela tiene la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio. Ya lo hizo y perdió. Tiene plebiscitos vinculantes. Tiene a los indígenas en el Parlamento. Tiene un ombudsman, un defensor del pueblo. Tiene contenido que yo ya quisiera tener una Constitución como la nuestra para enfrentar esta crisis. Porque estaríamos llamando, por cierto, un plebiscito vinculante. Entonces, en materia de derechos humanos, yo te diría que Chile no está en condiciones de dar muchas lecciones. Ahí están los presos políticos mapuche. De ellos 2-3 años presos, con acusaciones de testigos sin rostro, para luego decirle a los loncos, están en libertad, porque efectivamente no hay ningún delito que le podamos atribuir. Allá se está investigando. Hubo un intento de golpe de Estado. Hay coroneles en servicio activo de la aviación que han declarado y han involucrado ¿a quiénes? A quienes han conspirado desde la sociedad civil. Y por cierto, Ledesma es uno de ellos, Antonio Ledesma, alcalde mayor de Caracas. Hay un proceso. ¿Y cómo se explica entonces que el expresidente Lagos, por ejemplo, reciba a las mujeres, a Tintori y a Capriles, Mitzi Capriles, las reciba y les dé un espaldarazo al tema de los derechos humanos en Venezuela? Porque muchas veces lo leemos a usted, senador, hablando de la derecha, que está en contra o que quiere boicotear el proceso venezolano y la revolución bolivariana, pero el presidente Lagos no es de derecha. Y no solo Lagos, sino que varios otros expresidentes. Yo creo que hay una lealtad malentendida. Muchos de los políticos chilenos, Vitar, por ejemplo, Letelier, Juan Pablo, su familia, Orlando Letelier, estuvieron en Venezuela con Carlos Andrés Pérez, los ADECO, que era una situación distinta a la de hoy, era la llamada Cuarta República. Entonces, quiero decir de que hay una lealtad malentendida, y creo que es un error del presidente Lagos, es un error de Juan Pablo Letelier, dejar la sensación de que en Venezuela hay una dictadura, porque te quiero decir una cosa, allá lo que hay es una oposición golpista, completamente golpista, que intentó el 2002 derrocar a Chávez y que ha hecho todo, paro petrolero, hay una política de desabastecimiento, hay problemas económicos en el gobierno, por cierto que lo hay. Fíjate que cuando murió hace un tiempo atrás un joven, por lo disparó un policía, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro fue, está detenido, va a ser procesado y condenado, la policía no está para asesinar a los jóvenes. Y la verdad es que lo que salió y llegó fue de que había, digamos, un joven muerto y nada se dijo de los 28 policías que están detenidos y procesados por violación a los derechos humanos.
porque en todas partes hay exceso, lamentablemente, y también en Chile. Entonces, mira, yo espero que cuando vengan las víctimas también sean recibidas por el Patricio Walker, por el presidente de la Cámara, y lo del lago, yo veía a la señora Tintori y era una candidata presidencial. Mira, las mujeres chilenas, cuando fueron a buscar solidaridad por los derechos humanos, nos veían con este rostro triunfante, de alegría plena, exultante. O sea, la Tintori es candidata presidencial y tiene derecho a hacerlo. Senador Navarro, gracias por haber venido a CNN. Gracias a ustedes. Buen Buen día. día.